Muy buenos días, mi nombre es Paulina Torres, actualmente laboro aquí en esta Procuraduría Síndica de la Prefectura de Cotopaxi en calidad de gestor de Procuraduría Síndica. Creo que eso sería como el preámbulo, no sé qué me pregunta. Sí, entonces le realizaremos algunas preguntas en tanto a las potestades. En tanto a la potestad reglamentaria, ¿cómo la realizan? ¿Quién lo hace? ¿Ustedes hacen normas, reglamentos? Claro, en la institución podemos considerar que existe como una cuestión legisladora, podríamos decirlo en general, en el gobierno autónomo descentralizado, como de dos formas, ¿ya? En cuanto a temas internos de la institución, bueno, se lo hace a través de resoluciones administrativas o actos normativos de carácter normativo por parte de la señora prefecta, a través de resoluciones, ¿ya? Esa sería como la facultad reglamentaria que tiene institucionalmente la señora prefecta. Por otro lado, también para regular cuestiones en el ámbito de las competencias u otras de carácter específico, también puede ser regulado a través del Consejo Provincial. Entonces, a través de la emisión igual de resoluciones y ordenanzas, que estas son aprobadas en el seno del Consejo Provincial. Ese sería como el modo de regular cuestiones externas para con la ciudadanía y ciertas cuestiones específicas dentro de la institución. ¿Nos podría dar un ejemplo de ambas, por favor? Claro. Por ejemplo, en cuestiones internas, podríamos hablar de temas de el código de ética o cuestiones de jubilaciones, cuestiones para el manejo interno de los trámites de la institución, ¿ya? Para regular el funcionamiento interno de la prefectura de Cotopaxi. En cuanto a la forma externa, puede ser, por ejemplo, una de las cuestiones que regulan es la creación de tasas, por ejemplo, para aplicación a la ciudadanía. Un ejemplo de esto aquí dentro de la institución es la regulación que se hace en el cobro, por ejemplo, del servicio de riego y drenaje. Ya, entonces existe la ordenanza que regula el cobro específico de las tasas para el servicio de riego y drenaje. Eso es una cuestión ya con la ciudadanía y en el ejercicio de las competencias también de la prefectura. Ya. En cuanto a la potestad sancionadora, ¿ustedes qué sanciones, multas emiten? ¿Quién lo hace y cómo? Ya, recientemente, bueno, el año anterior se emitió aquí la ordenanza que regula el procedimiento sancionador. ¿Ya? Este es el general, el que determina el procedimiento que se aplica dentro de la institución. Entonces, ¿cómo funciona? Este regula de forma general el procedimiento sancionador para la ciudadanía, ¿no? Entonces, dependerá de cada dirección, porque nosotros tenemos varias direcciones que regulan cada una de las competencias de la prefectura de Cotopaxi. Entonces, como ejemplo, hablemos de una dirección de ambiente, ¿ya? Entonces, ellos son como el primer filtro, digámoslo así, en donde ellos determinan si existe o no una actuación que sea objeto de sanción. Entonces ellos elevan un informe, hacen como una investigación, digamos que de pronto está existiendo contaminación en algún, no sé, en alguna florícola o algo que tenga la competencia de vigilar nuestra dirección de ambiente, porque nosotros somos los encargados de hacer los controles técnicos en ciertas situaciones y así también entregar los permisos ambientales. Entonces, digamos que alguno de estos operadores ambientales está incurriendo en alguna infracción que también tiene que estar regulada dentro de otra ordenanza específica de la materia de ambiente. Entonces, ellos determinan qué tipo de infracción es, ¿ya? Hacen toda la investigación como previa. También recopilan toda la documentación que pueda sustentar su acusación y una vez que ya exista esto, pasa al procedimiento sancionador que se lleva aquí en Procuraduría Síndica. Entonces aquí ya existe el instructor y posteriormente también ya si existen los méritos suficientes, pues se sanciona, ya que va con el sancionador. Esas serían como que las etapas, pero como les digo, todo inicia dependiendo de la dirección, indicando si existe o no, o es necesario sancionar, si existe los suficientes como documentos que prueben la existencia de la infracción y la capacidad para poderle sancionar a una persona. ¿Y esa potestad sancionadora la ejerce el procurador síndico a través de una delegación de la doctora Tibán o cómo? Es una unidad. ¿Una unidad? ¿Ya? Claro.
Ajá, recordemos que entre una de las atribuciones que tiene la prefecta es emitir el orgánico de una institución, en este caso sería de la prefectura. Entonces, aquí en nuestra institución existe la unidad, o sea, dentro del orgánico funcional de la institución existe la unidad que es de sancionador, ¿ya? Entonces, esa unidad funciona con servidores públicos específicos, uno que hace la función de sancionador y el otro de instructor, ¿ya? Entonces son dos personas diferentes, ¿ya? Claro, funcionan dentro de la institución como unidad. Listo, muchas gracias. Ya. Ahora, en cuanto a la potestad expropiatoria, ¿alguna vez ustedes han tenido que expropiar terrenos para poder realizar una obra? ¿Y quién lo hace y cómo se hace? Ya, claro, o sea, sí, y actualmente de hecho se están realizando esas situaciones, de eso se hace en coordinación con obras públicas, ¿ya? Primero es importante hacer la declaratoria de sí, de utilidad pública para poder realizar el procedimiento de expropiación. Pero, bueno, no sé si hay, eso puede ayudar a otro compañero que se encarga de hacer eso, las expropiaciones. Ya. Pero en general, sí, aquí sí se manejan eso. Primero, como les digo, lo más importante es hacer la declaratoria de utilidad pública. Una vez que hacen, ya tienen la declaratoria, bueno, se procede a notificar a las personas a quienes se les va a expropiar. Y obviamente también hay que hacer el proceso de pago, ¿no? Por la expropiación y toda esa situación. Y de ahí, bueno, ya coordinan el trámite que ya hace la compañera. Ella sí le puede mostrar los detalles en eso. Ya, y en la potestad fiscalizadora, ¿ustedes cómo controlan que estas obras se cumplan y quién o sea, es el encargado de esto? Ya, o sea, en cuanto al tema de fiscalización, hay que especificar o determinar qué aspectos quieren fiscalizar. Porque, por ejemplo, si hablamos de fiscalizar la actuación de la señora prefecta, quienes son las personas competentes para fiscalizar la actuación de ella, por ejemplo, es el Consejo Provincial, no nosotros. Nosotros ya somos parte de la institución. Ahora, si hablamos, por ejemplo, en materia de contratación pública, ahí sí tenemos nosotros los fiscalizadores que se encargan de realizar esa actividad de fiscalización. O sea, depende de lo que ustedes quieran realizar, como que el control de fiscalización. Entonces, o sea, a ustedes les fiscalizan el consejo, ¿verdad? A la actuación de la señora prefecta. Les fiscaliza el consejo. Fiscaliza el consejo provincial. Pero, por ejemplo, en cuanto a las actividades de las direcciones, ¿ustedes fiscalizan que ellos, por ejemplo, hagan bien sus atribuciones? Por ejemplo, nosotros acudimos a la Dirección de Ambiente y nos dijeron que ellos les habían delegado también las licencias ambientales en cuanto a las gasolineras y a las estaciones de telecomunicaciones que están en la ciudad. Yeah. Entonces ellos nos dijeron que para que se verifique que sí se cumplan con los permisos los permisos ambientales que ellos emiten, ellos tienen ahí un inspector que es el fiscalizador, que él puede acudir en cualquier momento a poder verificar que se estén cumpliendo todos los requisitos del reglamento. Ya, o sea, no es en sí una fiscalización eso, sino eso más bien viene a ser solo como un control que se llevan las personas, no fiscalización. Les digo, eso es como algo diferente a lo que nosotros realizamos, ¿ya? Nosotros de pronto realizamos el control y seguimiento de los trámites o de las cosas que se realizan. Entonces eso sí depende de cada dirección. Por ejemplo, aquí el control y seguimiento de trámites lo realiza el inmediato superior, ¿ya? O de pronto lo que nosotros aquí tenemos también es una unidad una dirección de coordinación, pero no se encargan de fiscalizar, sino ellos más bien de realizar el control y seguimiento de los trámites. Entonces, a través de esa dirección, ellos, por ejemplo, de pronto dicen qué pasó con este trámite, en dónde está, y les dan seguimiento para que pueda completar un trámite, ¿ya? Pero en general, cada dirección es como que fiscalice sus propias actuaciones y no controla, ¿ya? Entonces ustedes no tienen una potestad fiscalizadora, sino más bien son sujetos de fiscalización. Exacto, la institución sí, a través de las actuaciones que hace la señora prefecta. O sea, las actuaciones de ella pueden ser fiscalizadas por parte del Consejo Provincial, pero en cuanto a nuestra actuación administrativa como tal, no nos autofiscalizamos nosotros, claro, sino que nosotros controlamos y les damos seguimiento a nuestros trámites. Ahora ustedes tienen potestad coactiva, ¿cómo se le realiza y quién es?
La potestad coactiva sí se le ejerce aquí en a través de la dirección financiera, ¿ya? El encargado o quien es el representante en toda institución es el tesorero, ¿ya? Él es el ejecutor, él es el que realiza las coactivas. Se maneja con un secretario, entonces a través de ello, el secretario que nosotros tenemos es justamente el compañero de Procuraduría Cívica también. Entonces él se encarga de hacer el seguimiento de las coactivas y de todo en general. Ahora, ¿cómo es el procedimiento? Bueno, en general es largo, no tiene que existir primero la obligación, ya desde que existe una obligación económica que tenga alguna persona para con la institución, ya. Una vez que se realiza esto, la determinación, porque hay que hacer una determinación específica del valor adeudado, entonces ahí se procede ya con, obviamente se hace la solicitud previa, ¿no? Antes no es que directamente implica ya el pago o el procedimiento de ejecución coactiva, sino que inicialmente se solicita, o sea, el pago voluntario y esas cosas, ¿ya? Pero de no ser así, entonces ahí sí se realiza el procedimiento, ¿ya? Que en general de forma rápida es determinar cómo inicia el procedimiento, o antes de primero hay que emitir el título de crédito. Este título de crédito va sujeto con la notificación para realizar el pago voluntario en los 10 días. Después de estos 10 días, si no existe el pago voluntario por la persona, entonces ahí sí empieza con el auto de inicio. Ya con este auto de inicio se hace el requerimiento nuevamente del pago para que en 3 días la persona pueda cancelar la deuda. De no ser así, continúa ya el procedimiento coactivo, que todo esto, como les digo, está sustanciado por el tesorero de la institución, ¿ya? Que pertenece esto a la dirección financiera. Ahí sí, una vez iniciado el procedimiento coactivo, pues ya tiene toda la facultad del tesorero de realizar, no sé, de emitir medidas con la finalidad de que se cubra la deuda o la obligación, como por ejemplo prohibición de enajenar, o de pronto la prohibición de laborar en el sector público, ¿ya? Entonces son las medidas que puede acatar el tesorero como ejecutor para poder hacer efectivo el cobro de la deuda. ¿Y este proceso lo llevamos allá a sede judicial o como tal aquí en la prefectura? No, la ejecución coactiva, recuerden que eso es un tema administrativo, eso es neto en la institución. Ahora lo que sí es por el contrario, por ejemplo, digamos, más bien el ciudadano siente que no está el procedimiento adecuado, o él no quiere cancelar porque no está correcto lo que le están solicitando, él sí puede acudir a instancia judicial, que en este caso tendría que ser en el contencioso tributario. Que bueno, para nuestra zona, como es a través de zonales, tendría que acudir al contencioso administrativo y tributario con sede en el Cantón Ambato, ¿ya? Entonces, ahí hacer efectivos los derechos de lo que se considere que le está asistiendo. Claro, y en cuanto a la competencia de territorio de la potestad coactiva, ¿ustedes a quién ejercen? O sea, en la provincia, pero que en la zona rural, en los otros cantones. Eso igualmente, como le digo, depende de las ordenanzas o del tipo de obligación que se tenga, ¿ya? Entonces, por ejemplo, digamos que es por, no sé, de lo que hablábamos al inicio, de las tasas de riego. Entonces, una persona que está haciendo uso del agua de riego, que no cancele oportunamente sus obligaciones. Entonces, se le solicita el pago, no paga, va mucho tiempo de pronto sin cancelar lo que es este valor de las tasas. Entonces, ahí se inicia el procedimiento de ejecución coactiva. Depende, es que como le digo, depende del tipo de tasa o para las personas hacia las que esté regulado por una ordenanza o de pronto, no sé, valores en general que se adeuden. Eso no es como que por territorio, sino más bien por la norma en la que se haga exigible una deuda hacia una persona. Bueno, vamos a hablar ahora unas preguntas en cuanto a la organización de trabajo que se maneja aquí en la prefectura. Como tal, ¿cuáles son las tareas o funciones que delega la prefecta? Ya, a ver, igualmente existen como dos cuestiones que se tratan en la institución, ¿ya? Una es solo la meramente administrativa, como para el funcionamiento de la institución. Entonces existen requerimientos entre las diferentes direcciones para el funcionamiento, no sé, de pronto
consultas, de pronto la solicitud de algún trámite para, no sé, contratación de personal, de pronto, no se puede hacer también para realizar reglamentos, ordenanzas, cuestiones meramente administrativas, ¿ya? Y la segunda es en la atención ciudadana, que por ejemplo realizan como pedidos para la realización de proyectos de la ciudadanía o que hacen pedidos de mantenimiento vial. Entonces son dos formas en las que ingresan las peticiones, ¿ya? Una que, como le digo, es solo para el funcionamiento institucional y el otro sí que es atención ciudadana. Entonces, dependiendo de cuál sea el pedido, este es ingresado, por ejemplo, el de peticiones ciudadanas es pedido a través de la ventanilla, que puede ser virtual o física, y una vez que ingresa en la división o cómo está organizado estructuralmente en la institución, es que llega a Secretaría General. Hay cuestiones que Secretaría General, por ejemplo, tiene la facultad directa de poder sumillar o redireccionar el trámite directamente a la dirección competente. Por ejemplo, digamos que es un pedido de mantenimiento vial, entonces este trámite de Secretaría General se remite a la Dirección de Obras Públicas para que ellos se encarguen de realizar el trámite, y así, dependiendo de la naturaleza del pedido. Y en cambio, cuando son cuestiones solo para el funcionamiento interno, pues se piden directamente entre direcciones. Por ejemplo, talento humano que requiere, no sé, una legalización, o lo que a veces nos piden certificaciones para poder de pronto empezar un concurso, cosas así. Esos en cambio se hacen directo entre direcciones. Y esto en cuanto a la organización de trabajo, o sea, ustedes se manejan en cuanto a delegaciones, suplencias, avocaciones, cuando quizás no pueden sustentar ese pedido de la ciudadanía. No, en general se manejan siempre aquí, porque los pedidos se hacen ya directos con la ciudadanía. Creo que sería, en realidad hasta ahora no he visto que hagan el pedido como otras instituciones o algo para un apoyo. Siempre los pedidos que lo hacen ya lo hacen a sabiendas de las competencias que nosotros tenemos y de las cosas que podemos ejecutar. Entonces solamente la prefecta delega a los directores de las distintas áreas para que ejecuten ese proyecto. Sí, o sea, pero como les digo, dependiendo, o sea, el funcionamiento administrativo, como digo, ahorita Secretaría General, ellos sí tienen la delegación para hacer directamente la sumida de trámites, ¿ya? Entonces, solo son cuestiones muy particulares que requieren directamente la autorización de la prefecta para que una vez que ya llega a Secretaría General, otra vez sea remitido a la prefecta para que ella delegue a otra dirección, ¿ya? Pero en general los pedidos generales de la ciudadanía llegan a Secretaría General, y a través de Secretaría General, ya como tipo dirección, una unidad de apoyo, entonces se sumillan directamente a las direcciones competentes. Ajá. Ok, y en cuanto a la desconcentración, ¿cómo se maneja la desconcentración aquí en la prefectura? ¿Y tienen oficinas o unidades en las zonas de la provincia? A ver, las competencias de nosotros, las previstas, no las exclusivas en el COTAD, dentro de nuestra institución están organizadas, bueno, desconcentradas en direcciones, que me parece que son 8, no estoy segura. Cada una de las direcciones regula cada una de las competencias que tiene la prefectura, ¿ya? Entonces se empiezan a ver, vamos, desde abajo. Tenemos dirección de compras públicas, tenemos la dirección administrativa, tenemos la dirección de riego y drenaje, talento humano, tenemos obras públicas, financiero, tenemos estudios y proyectos, y ambiente y planificación. Y bueno, aquí Procuraduría Síndica, que es como una unidad de apoyo junto con la de coordinación. Ya, ¿qué más me faltaría? Eso, y en esas serían, que claramente, o sea, están desconcentrados para que cada una realice el apoyo institucional para solventar cuestiones administrativas, y las otras para realizar proyectos en cuanto a las competencias que tiene la prefectura. Hola a todos, vamos a continuar con la segunda parte de nuestro podcast, en donde realizaremos un análisis jurídico sobre la visita que se realizó al GAD provincial de Cotopaxi. Para esto vamos a tener la intervención de varios abogados, entre ellos tenemos primero al abogado Luis Freire. Con usted, doctor, vamos a hablar sobre la competencia administrativa de este GAD en razón de materia, territorio, grado y tiempo. Por favor, ¿nos podría dar su opinión sobre esto? Claro. Buenas tardes.
Yo hablaré sobre la competencia administrativa que regula las actuaciones de la prefectura provincial en sí. Tenemos el artículo 65 del Código Orgánico Administrativo, en el cual nos dice que la competencia es la medida en que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para cumplir sus fines. Y esto se determina en razón de la materia, el territorio, el tiempo, el grado y todo esto aplicado a la prefectura provincial. En sí, la competencia en materia se refiere a sus atribuciones exclusivas como la planificación del desarrollo provincial, la gestión ambiental, la viabilidad rural. También tenemos el artículo 263 de la Constitución, en el cual igual tenemos conforme el artículo 42 del COTAD. En cuanto al territorio, hemos hablado sobre que la prefectura solo puede ejercer sus funciones dentro de los límites de la provincia. En cambio, respecto al grado, tenemos que su estructura jerárquica sitúa al prefecto en el nivel superior, seguido por direcciones, unidades técnicas y otros órganos internos. Y finalmente tenemos que hablar sobre la competencia en torno al tiempo, que implica que sus funciones deben cumplirse durante el periodo legalmente establecido o mientras subsista la situación que justifica esta competencia, tal como lo establece el artículo 65 del COA. Por tanto, la prefectura solo puede actuar válidamente cuando cumple con estos 4 criterios que ya he mencionado, y fuera de ellos sus actos serían nulos por incompetencia. Muchas gracias por esta información. Ahora vamos a continuar con la intervención de la abogada Camila Tobar, con la cual abordaremos el tema sobre las potestades administrativas, la reglamentaria, sancionadora, expropiatoria, fiscalizadora y coactiva. Por favor, usted nos podría abordar este tema. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a explicar las 5 potestades fundamentales que ejerce la prefectura provincial, todas reguladas por el COA y el COTAD. Primero, la potestad reglamentaria. Permite al Consejo Provincial declarar ordenanzas, resoluciones, también acuerdos provinciales para normar materias bajo su competencia. Entonces, como le señala el artículo 7 del COTAD, todas estas normas son importantes porque son obligatorias dentro de la provincia. En segundo lugar, la potestad sancionadora conforme a los artículos 29 y 30 del COA. Estas permiten imponer sanciones administrativas cuando se infringen ordenanzas o disposiciones legales, como en casos de que se da el mal uso de los canales de riegos. En tercer lugar, la potestad expropiatoria es la que faculta a la prefectura a iniciar procedimientos para adquirir, se puede decir, bienes inmuebles destinados a obras públicas, que estas garantizan siempre el derecho al debido proceso, y también a la justa indemnización. En cuarto lugar está la potestad fiscalizadora, la cual está reconocida en el artículo 7 del COTAD. Esta permite al Consejo Provincial vigilar, controlar y la ejecución de obras, servicios y proyectos financiados con recursos públicos. También tenemos la potestad coactiva. Esta está establecida en el artículo 340 del COTAD, la cual permite a la prefectura cobrar deudas tributarias o tasas y también multas por la vía ejecutiva, sin necesidad de juicio previo. Todas estas potestades deben ejercerse con base en la ley y respetando los derechos de los administrados. Muchas gracias, esta ha sido la intervención de los abogados. Ahora vamos a tener la presencia de 2 abogados más. Ahora tenemos la presencia del abogado Sami Ante, con quien hablaremos sobre la delegación, la desconcentración y la descentralización del GAP provincial de Cotopaxi. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo les explicaré cómo la prefectura provincial organiza su gestión mediante 3 formas legales: la delegación, la desconcentración y la descentralización. En primer lugar, la delegación está contemplada en el artículo 69 del COA. Permite que un órgano administrativo, como el prefecto, transfiera el ejercicio de una competencia a otro órgano jerárquicamente dependiente o incluso un órgano de administración distinto, sin ceder la titularidad. Por ejemplo, la prefectura puede delegar a un director la firma de contratos menores. En segundo lugar, la desconcentración, regulada por el artículo 84 del COA, consiste en trasladar funciones del nivel central de la prefectura a oficinas zonales u otros órganos internos o subordinados, como unidades cantonales. Esto facilita la atención directa a la ciudadanía. En tercer lugar, la descentralización, establecida tanto como está en el artículo 83 del COA como en el artículo 105 del COTAD. Es la transferencia definitiva y obligatoria de competencias
desde el gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados, como las prefecturas. Estas competencias incluyen recursos humanos, financieros y materiales, también tecnológicos, y deben realizarse conforme el procedimiento legal previsto. Gracias a estos mecanismos, la prefectura puede actuar con mayor eficiencia, cercanía territorial y autonomía funcional. Muchas gracias por su intervención. Continuamos con el abogado Santiago González, con quien hablaremos sobre los actos administrativos y cuáles son sus requisitos de validez. ¿Podría usted abordar este tema, por favor? Sí, buenas tardes. Primero que nada, agradecer por la invitación. Mi intervención se va a enfocar en los actos administrativos fundamentales en la gestión de la prefectura provincial. El artículo 98 del COA define el acto administrativo como una declaración unilateral de voluntad efectuada por una administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa que produce efectos jurídicos individuales. Esto incluye actos como la aprobación de licencias, las resoluciones de contratación o la imposición de sanciones. Para que un acto administrativo sea válido debe cumplir con 5 requisitos. Estos están establecidos en el artículo 99 del COA. El primero debe ser emitido por un órgano competente. El segundo debe tener un objeto lícito. Y el tercero debe existir la voluntad libre de quien lo emite. El cuarto debe respetar el procedimiento legalmente establecido. Y el quinto debe estar debidamente motivado. Conforme al artículo 100, por ejemplo, si la prefectura adjudica una obra vial sin competencia o sin seguir el procedimiento, ese acto es nulo en pleno derecho. Además, los artículos 102 y 103 del COA establecen que los actos deben constar por escrito y cumplir con formalidades como fecha, firma, fundamentos jurídicos y una notificación adecuada. Estos requisitos garantizan seguridad jurídica y previenen abusos en el ejercicio del poder público. Muchas gracias. Hasta aquí hemos hablado sobre temas que son muy importantes y con los cuales se maneja este GAP. Ahora vamos a continuar hablando sobre los principios del derecho administrativo. Para esto vamos a tener la intervención del abogado Paul Jiménez. Señor Jiménez, ¿usted nos podría explicar cuáles son los principios del derecho administrativo? Claro que sí, buenas tardes. El día de hoy voy a hablar de los principios que rigen a la prefectura de Cotopaxi en su accionar administrativo. Según el Código Orgánico Administrativo, se empieza con el principio de juridicidad, que está establecido en el artículo 14 del Código Orgánico Administrativo, el cual obliga a que toda actuación administrativa se base en la Constitución y la ley, la jurisprudencia aplicable y el propio COA. Esto significa que la prefectura no puede actuar fuera de lo permitido por la normativa vigente. Y también encontramos que el principio de eficacia en el artículo 3 exige que las actuaciones se dirijan al cumplimiento de los fines públicos de cada órgano, como ejecutar obras viales o administrar el riego. En el principio de eficiencia, en el artículo 4, implica que se deben evitar trámites innecesarios o retardos injustificados, que se va y se rige con el artículo 5, que es el de calidad, que obliga a la prefectura a brindar servicios que satisfagan de forma adecuada las expectativas de la ciudadanía, como ocurre con la planificación provincial participativa. Estos principios no son teóricos, sino mandatos vinculantes que orientan y evalúan cada acto o decisión de la administración pública. Muchas gracias, señor Jiménez. Vamos a tener la intervención del señor Yael Naranjo, el cual nos hablará de igual manera de otros principios del derecho administrativo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo continuaré con los principios fundamentales que rigen la actuación de la prefectura provincial. Por ejemplo, el principio de jerarquía en el artículo 6 del COA estructura la administración pública en niveles, permitiendo que los órganos superiores dirijan y controlen a los inferiores. Esto se refleja en la organización interna del GAT provincial, donde el prefecto lidera y supervisa todas las dependencias. Por otra parte, el principio de desconcentración en el artículo 7 del COA fomenta la distribución de funciones entre órganos internos de la misma institución, facilitando que haya zonas zonales de atención en diferentes cantones. Además, a esto se suma el principio de descentralización contenido en el artículo 8 del COA, que nos señala que se reconoce la autonomía de los GATs como la prefectura para ejecutar sus competencias sin subordinación al gobierno central. Otros principios importantes son el de participación, el cual garantiza que los ciudadanos influyan en las decisiones públicas, como son los presupuestos participativos, y el principio de transparencia, el cual asegura el acceso a la información pública. Por lo tanto, todos estos principios están
contenidos de igual manera en el COTAD, especialmente en el artículo 3, el cual lo reafirma como pilares fundamentales del régimen autónomo y descentralizado. Muchas gracias por su intervención, señores abogados. Ahora, para finalizar este podcast, hablaremos sobre la aplicación práctica en la Prefectura Provincial. Para finalizar este podcast, tenemos la intervención de la doctora Daniela Medina, que nos va a hablar sobre la aplicación del día a día en la Prefectura Provincial de Cotopaxi. Doctora Medina, por favor, ayúdenos con su intervención acerca de este instrumento de la Prefectura. Muchas gracias por la invitación. Para empezar, quiero explicar cómo todos estos conceptos se aplican en la vida real y dentro de la Prefectura Provincial. Esta institución, al ser un gobierno autónomo descentralizado según el artículo 5 del COTAD, goza de autonomía política, administrativa y financiera. Además, esta autonomía no solo significa actuar sin ley, sino también precisamente conforme a los principios del derecho administrativo y las competencias que le otorga la Constitución, el COTAD y el COE. Asimismo, cuando el prefecto delega funciones a sus directores, como en el artículo 69 y el 70 del COE lo establece, cuando se dictan ordenanzas viales o ambientales, o cuando se cobra por servicios públicos, todo se hace dentro del marco legal. Además, la prefectura está obligada a fiscalizar sus propios actos y rendir cuentas a la ciudadanía, lo que refleja el principio de responsabilidad y el principio de control. En conclusión, el accionar de la prefectura está completamente regulado por los principios de competencia, potestades y procedimientos que acabamos de explicar. Gracias a esto se garantiza una administración más transparente, eficaz y centrada en el servicio al ciudadano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Medina, por su intervención. Bueno, este sería el cierre de nuestro podcast y quisiera finalizar agradeciendo a todos los abogados que participaron en esta intervención y muchas gracias, nos veremos en el próximo podcast.